¿Qué tal, estimado televidente, nuestro amigo que nos ve a través de las redes? Soy el maestro Roberto Pro, director conductor de este podcast, y como todos los viernes estamos tratando temas con amigos profesionistas, expertos en los temas, que a usted le va a interesar y creemos que esto va a formar mejor su opinión. El día de hoy me congratula tener aquí amigos, empezando acá por mi derecha tenemos al licenciado Oscar Rubio Medrano, abogado. Buenas tardes. Tenemos aquí enseguida al ingeniero y maestro del sistema medio superior educativo, Jaime Puente, y a nuestro amigo, también psicólogo Alberto Villalobos. Bien, el día de hoy, compañeros, quiero platicar con ustedes la reunión de hoy. El 30 de septiembre del 2019, este actual gobierno emite en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Educación, en la que habla de los parámetros del artículo primero constitucional, de los derechos humanos, de los educandos, y luego también hablamos del artículo tercero de nuestra Ley General de Educación. Más sin embargo, en la Ciudad de México, que gobierna la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a consecuencia de eso que busca este gobierno de la equidad de género y que los derechos de todo, etcétera, que en mi punto de vista, hoy te lo vamos a comentar, es falta de educación, es falta de disciplina, y que ahora permiten el hecho de que un jovencito que en su casa, no sé si los papás sean dos hombres o dos mujeres, de repente sale con que quería llevar falda. Y de ahí se suscitó todo, hicieron un reglamento, y ahora a nivel nacional está cundiendo esta situación, y los papás quieren que sus hijos vayan todos greñudos, pelo largo, sin asearse, jóvenes con falda, como pasó aquí en la Prepa Federal Lázaro Cárdenas, y al día siguiente sus compañeros se pusieron faldas que para apoyarla, que porque la equidad, la discriminación. Pero ¿hasta dónde podemos llegar el hecho de que no haya valores, educación en la familia y que repercuta quizás violencia, como ha pasado ya aquí en las aulas escolares? Maestro. Bueno, con respecto a este punto de vista, yo creo que hay que centrarse en el problema. El problema es un reglamento que esté enfocado a la disciplina, al orden, a la estandarización. Yo creo que en una primera instancia el que el muchacho se le proponga llevar uniforme es precisamente para que se pueda distinguir dentro de la comunidad, que tenga un punto de orgullo, de dignidad, de pertenencia. Cada institución genera su propio reglamento y yo creo que dentro de ese esquema, pues el padre de familia es el primero involucrado. Consideremos que hasta la media superior el alumno es considerado como menor de edad, por lo tanto es educación básica. Entonces, yo que pertenezco a la media superior, pues yo tengo que tratar con el padre de familia, no me voy a entender con el alumno, porque el alumno es menor de edad legalmente hablando. Sí. Entonces, desde que el muchacho entra, antes de entrar a la institución, pues la institución debe de llamar al padre de familia para que lea el reglamento, esté enterado y que lo firme. Y a partir de esa firma, pues se supone que el alumno debe acatar lo que el reglamento establece. Ese es el punto particular. De ahí a que se empiece a distorsionar, a discrepar, yo creo que es falta de entendimiento entre el padre de familia, la institución y el alumno. Y yo siento que en casa hay una separación ya marcada entre lo que hace el hijo o la hija y lo que hace el padre de familia. Y entonces esas pequeñas discrepancias es lo que se viene trascendiendo en la escuela. Y en la escuela el muchacho viene empoderado porque no le transmite a su papá y su papá no se transmite con ellos. Por lo tanto, él llega empoderado, exigiendo ciertos derechos a sabiendas de que su papá ya aceptó las condiciones de ese reglamento. Entonces empezamos a distorsionar el reglamento primero por desconocimiento, yo lo veo así. Y segundo, también hay que entender pues, que el muchacho en esa etapa pues, es rebelde. Entonces, él más exige derechos, pero no está dispuesto a dar sus responsabilidades. Como decimos, derechos y obligaciones. Exacto, sí, exige los derechos, pero sus responsabilidades ahí sí ya no le parece y entonces empieza a titubear y ver la parte más cómoda. Y si el padre de familia no le está haciendo sombra, porque al final de cuentas el padre de familia tiene que ser cobijo, ahí empezamos a distorsionar el comportamiento de las personas en una institución educativa en particular. A ver, psicólogo, ¿cómo ves eso? Pues empezando por la parte y la pregunta sería para ustedes y también para el auditorio, es ¿qué pasaría
en la sociedad, nosotros como sociedad, si no tuviéramos reglas o normas que nos regieran, ¿cómo actuaríamos? Fuera del ámbito escolar y ya en sociedad, pues sería un caos, ¿no? La pena no estaría llena, la penitenciaría, las casas no estarían llenas de infractores. El fin de semana tenemos gente violando el reglamento ¿cómo le llaman? Del buen bando de la policía. Buen bando de policía. El buen bando de policía. Y terminan borrachitos ahí en la cárcel porque algo hicieron que violaron el reglamento. Entonces, para eso existen las reglas y las normas, ¿no? Obviamente hay una distinción entre norma y regla. La norma va más generalizada a lo colectivo y la regla más a instituciones como las escuelas, ¿no? Muy bien. Así es. Tomando en cuenta, como lo comentó él acertadamente, estamos ante menores de edad y el cerebro adolescente es muy complejo. De hecho, no está todavía formado. Y en esa etapa, entre los 12 y los 16 o hasta los 17 años, todos pasamos por la adolescencia, inclusive algunos todavía somos adolescentes grandes, ¿no? Que nos gustan ciertas cosas, pero tratamos de identificarnos con algo, que queremos tener un sentido de pertenencia y no queremos, estamos renegando de los valores de la casa, no queremos la disciplina de la casa, empezamos a renegar del papá y de la mamá, entonces empezamos a identificarnos en ciertos grupos en los cuales lo que ellos pregonan o como ellos se manifiestan, nosotros nos sentimos identificados, ¿no? Ya sea porque les gusta la música de heavy metal, yo me incluyo de ellos, se nos gusta traer el pelo largo, nos gusta, no sé, de repente traer aretes en los oídos, ¿no? Colgando los oídos. Digo, se va porque es parte de una identificación y el joven está tratando de encontrar su identificación, pero sí es muy importante. Y esto viene, la primera educación no la recibimos en la escuela, la recibimos en la casa. Hacerle entender, en la misma casa tenemos reglas y tenemos normas que uno como hijo, inclusive el papá y la mamá cumplen, porque se trata de regirse de la mejor manera posible para funcionar, Sí, ¿no? pues, mi padre como militar, háganle, hagan el otro. Y gracias a Dios, mira, uno con valores, con principios, bien enfocados. Y ahí me acostumbré, a veces me decía, papá, voy a ir a jugar al auditorio, ¿a qué horas terminas? A las 6, a las 18 horas. Y no me quedé así, ¿por qué? ¿Cuántas horas tiene el día? 24. A las 6, pues ese era nada que AM, PM, ni madre, aquí con los gringos, que sacaron esa cosa, aquí es 18 horas. Y pues empezamos, entonces, pero gracias a eso se evita unas confusiones, ¿no? Pero volviendo en el área jurídica, ¿cómo ves que últimamente, abogado Rubio, están muchos padres de familia, más que nada madres de familia, que van y convocan a la prensa, que mi hijo tiene derecho de venir greñudo aquí y allá? ¿Qué pasa si el papá, como dice el maestro Puente, ya firmó el reglamento, o sea, las reglas, como dice, esas son las reglas, y no quieren respetarlas, hacer un escándalo invocando sus derechos humanos? Mira, con el gusto de aquí y escuchando aquí, pues ahora sí los que están en el campo de batalla, ¿no? A nosotros nos toca más verlo desde el lado jurídico, pero también, en definitiva, pues estamos hablando del tema de lo que viene siendo el libre desarrollo de la personalidad. La Suprema Corte ha sido muy clara en el aspecto de que pues cada quien puede ser feliz como quiera hacerlo, ¿no? Lo que te haga felicidad, lo que te dé felicidad a ti es como tú te puedes desarrollar. Pero también existe otra cuestión y que yo creo muy en lo particular viene siendo el derecho de nosotros como padres a educar a nuestros hijos. Nosotros hemos visto aquí, esta mesa está muy interesante y les voy a decir por qué. Tenemos aquí, yo pienso, aquí el psicólogo y yo y el maestro, somos más o menos generación X, ¿no? En el caso de No, ya. Desde ahí ya empezamos con la diferencia de cómo se... Diferentes esquemas. Buen ejemplo, sí. De los esquemas la forma de cómo pensar. se crearon. Y como él lo dice, él fue creado por militar. Todavía más. Otro punto más. O sea, mi padre era un señor de Jalisco, comerciante, obviamente allá, patillita, biloquito, así, pues, puro mango que me iba a dejar con la greña larga, ¿no? Entonces, aquí el tema viene siendo, no nada más viene siendo la reforma comentada la implementación del reglamento que implementó la jefa de gobierno, sino viene siendo también la reforma del artículo 3º que se dio en 2019. Nosotros aquí vemos que dice que la educación se basará en el respeto irrestricto a la dignidad de la persona, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva,
tenderá a desarrollar armónicamente las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria. Ok, todo esto que dice el artículo 3 nos habla de que la educación debe ser dignocentrista. De alguna manera tiene que ver con la dignidad de la persona. Efectivamente, el problema viene siendo que nosotros todavía como sociedad no entendemos el alcance de esos términos. Ahora, tú le dices a un adolescente a los 14, 15, 16 años que pueden hacer todo lo que quieran, pueden hacer todo lo que quieran. Entonces, métete a la dulcería y trágate todo lo que quieras, ¿no? Y no pagues, que acaba el menor de edad, no te va a pasar nada. Obviamente, como lo decía aquí nuestro compañero psicólogo, el adolescente ahí no conoce reglas, conoce de impulsos. Entonces, nosotros como ante esa verdad científica, esa es parte de la ciencia de la psicología, la psiquiatría, obviamente la educación, tienen que ver los esquemas en los cuales pueden ir moderando esos impulsos del joven. Por eso es tan difícil la educación media superior, porque en ese momento es cuando se están formando esos caracteres. Ahora bien, si nosotros hablamos en un término jurídico, el padre de familia acepta el reglamento o las formas en las cuales va a entrar a esa escuela. Si hablamos de una escuela privada, pues obviamente, pues si yo estoy pagando, esas son las reglas y hay escuelas que, inclusive hay unas escuelas privadas que son de méritos y, por ejemplo, si un alumno tiene buenas calificaciones, le permiten llevar su cabello más largo, cosas así, o sea, como una manera de un premio. Parte del proceso pedagógico, pero estamos hablando de una escuela privada. Ahora, en una escuela en donde el Estado es quien se encarga de dar esa educación por un derecho constitucional, pues obviamente las reglas tienen que ser de alguna manera definidas, ¿verdad? Si yo voy a darle por un contentillo de que 2 o 3 digan, ¿sabes qué? Pues aquí yo puedo hacer lo que yo quiera, pues al final de cuentas va a generar una indisciplina. El Estado tiene la obligación, en el momento que nosotros adquirimos la educación por parte del Estado, de dar una instrucción en la cual se nos enseña disciplina, una disciplina moderada, claro, sí. ¿No? Una disciplina exagerada. Por otro lado, el tema del progreso, el tema del libre desarrollo de la personalidad, el tema de que el joven pues vaya caminando y aspirar a un mejor futuro. Cuestiones que ahora con la nueva ley de educación, las 2 últimas secretarias, la actual y la anterior secretaria de educación, los santos, sí. que traen cierto tipo de ideologías, pues obviamente estamos ante un peligro de que si de por sí ahora sí el joven es muy rebelde, pues con esto va a generar otro tipo de, o sea, va a empeorar la formación del... Fíjate, acaba de tocar un punto muy bueno. Esta reforma que hubo en septiembre del 19 la condicionó este gobierno federal para presentar la nueva, en la cual es más ideológico que educativo. Ahorita vi el día de ayer en las noticias que en Sonora, 2 jovencitas de secundaria se desgreñaron y todo. Una tuvo fractura de cuello o esguince por una tontería entre ellos, y en lugar de que los separaran, están con el celular grabando. ¿Quién lo lleva a eso? ¿Qué problemas has visto tú ahí en la media superior donde trabajas, maestro? El mayor riesgo que se está corriendo es de que hay temor. Lamentablemente la parte institucional, que debe actuar como actor importante para mediar las situaciones, entra con temor, porque legalmente se siente desprotegido. Entonces, si yo me siento desprotegido legalmente, ¿cómo voy a actuar? Primero, si desconozco de ese reglamento, de esa ley. Y si el muchacho viene empoderado, entonces yo lo que veo es, en primera instancia, es miedo. Miedo de la institución a ejercer no una disciplina radical y extrema, no, simplemente como mediadora. Y a veces no saben cómo mediar el asunto, porque al final de cuentas, esas circunstancias son muy comunes en los centros educativos. Lamentablemente no se divulgan, a veces por discreción, pero yo lo que veo es que la parte mediadora, que es la administración de la institución educativa, tiene miedo a entrar, porque no sabe si eso le va a beneficiar o perjudicar, porque ya están viendo... Si intervengo, vendrá una demanda. ¿Y quién va a ser el perjudicado? Pues si yo soy el director, pues vienen sobre mí. Si yo soy el maestro, vienen sobre mí. Pero yo creo, maestro, que están equivocados. Porque en la institución, yo soy el director, esas son las reglas que tengo. Si hubo una pelea, llegar a separar, tráeme a tus papás. Si no,
un castigo, te expulso, porque de ahí, si no hago nada, se va a hacer un desmadre con todo lo demás, o cualquiera va a querer hacer lo mismo, no sé. Es que retomando lo que comenta aquí el licenciado, es el hecho de que se le premia al alumno. Hay alumnos que se le premian con ok, tienes buenas calificaciones, entras puntual, llevas buen promedio, te doy flexibilidad en clase. Entonces entra en un convenio o un arreglo con la administración para que se le tolere a ciertos alumnos. Entonces, si ese alumnado es parte de esa protección, entonces ya entra, pues yo digo que es un contubernio, allá la institución rompe el esquema. Se supone que, Claro que sí. debe ser un arreglo para todos parejo, no debe haber injusticias, debe ser equitativo. Entonces, si uno de los muchachos involucrados es allegado a la dirección, o es allegada a la administración, o simple y sencillamente es hijo del padre de familia. Si es hijo del padre de familia, y el padre de familia está como parte de la asociación de padres de familia que administra la escuela, ya empezamos con Las canonjías, pues ahí está la bronca. Esas discriminaciones. La movie mob, ¿no? Exacto. La mafia de los mamás, ¿no? Ajá, no sé usted, al menos yo me acuerdo en la primaria, en los años 60, a veces mis hermanos más chicos Sí. me decían, ¿sabes qué, Roberto? Oye, carnal, fíjate que fulano de tal me está pegando. Entonces ahí voy yo, ¿qué estás con mi hermano? ¿Te metes con él? ¿Vas a ver qué? A la salida. Y cada día a la salida, ¡pum! Pleito. Yo después me gustó la arte marcial para saber cómo quitarme los golpes, ¿no? Pero no había problema, ¿no? Nadie se metía. Pero ahora la cuestión está en que los mismos maestros, algunos maestros, ven indisciplina en el salón. Entonces uno como padre va y dice, ¿sabes qué? Fíjate que le está diciendo a mi hijo, así juega, no se preocupe. Pero cuando, yo hago por mi nieto en la primaria me dice, ¿sabes qué, abuelo? Ya no quiero ir a la escuela. ¿Por qué? Es que hay un chamaco de allá que me cachetea. ¿Por qué no mete la mano? Porque no sé. Y el de atrás, el sacapuntas, le quitaba al chamaco la navaja, llegaba por atrás, les cortaba el pelo al niño y todo. Que la canso, espérate. Yo le dije a mi hijo, ¿sabes qué, mi hijo? Ve a hablar con la profesora. Y la respuesta, así juega, su hijo es muy llorón, déjalo. Ok, ¿sabes qué? Ahora vamos a venir a entrenar. Entonces lo empecé a entrenar yo en arte marcial. Y a los 15 días, abuelo, ¿qué? Ya me defendí como me dijiste. ¿Ok? ¿Qué pasó? Me quedé cortés, lo agarré, ¡pum! Le pegué. Le salió sangre. Entonces le dije, ¿sabes qué, mijo? Ve a la escuela y dile lo que pasó porque los papás van a caer a alegar. Dicho y hecho, a los papás a alegar aquí, espérese. ¿Por qué no hizo caso cuando le hacía eso a los hijos? Entonces, en el seno familiar viene el problema de que la educación, y si soltamos esto, o hace un mal rato, no sé, ¿qué piensas? Es que en este caso, no sé, los maestros que estén capacitados estén cuando detecten un caso así de un niño, como el que estás mencionando tú, porque habría que poner antenitas rojas inmediatamente qué está pasando en el entorno de ese niño en su casa. Como lo dices. Es una manifestación del niño, está expresando todo lo que trae la casa, impotencia, coraje, golpes. Entonces, pero es que se ha perdido mucho porque anteriormente el maestro era un maestro de tiempo completo. Entonces, el maestro preparaba sus clases, tenía tiempo para dedicarle más atención a los alumnos, estaba más al pendiente de ellos, y ahorita, por como está en la situación, tienen que tener dos trabajos, o como mencionaron ahorita, el miedo a actuar de cierta manera, pero sí se ha dejado mucho de poner atención sobre este tipo de casos, y hay muchos se presentan a diarios, así como tú lo hiciste, yo lo hice también con mi nieto, porque igual hace como un mes llegó y es que me pegó un niño. Le digo, ¿cómo que te pegó? ¿Le hiciste algo? No, llegó y me pegó. Digo, ¿sí? ¿Y te dejaste? Pues sí, o sea, muy noble el niño, ¿no? Digo, ¿sabes que no? ¿Le dijiste a la maestra? No, ok, a la siguiente, primer paso, dile a la maestra. Si no te hace caso la maestra, si no hace nada la maestra, entonces sí, defiéndete. Igual, devuélvele el golpe. Si pasa algo, le dices, igual como tú dijiste. Y yo le dije, maestra, usted no me hizo caso, yo me defendí. Si hay un problema, dile que yo te dije y que me van a llamar. Sí. Es que sí está pasando mucho eso ahorita, pero hay que ver también que los tiempos son diferentes porque ahorita las redes sociales influyen mucho, entonces hay una violencia más fuerte. hay más fuerte porque lo están mirando en todas partes, están mirando violencia en las escuelas, están mirando que en ciertas partes, por ejemplo en Europa, son más permisivos con la educación, con la vestimenta. Entonces, como ya estamos conectados por el internet, entonces, ¿por qué si allá sí los dejan? Porque aquí me no me van a dejar a mí hacer. Si allá pueden llegar en Europa, en Holanda, que es de los países que están un poco más
más Civilizados. Más abertura, ¿verdad? más aperturas, entre comillas, ¿no? Entonces, Sí. de repente el chamaco ve que de allá le están dejando llevar con falda. No, pues es que así me gusta misma preferencia sexual. Entonces, ¿por qué si allá pueden, aquí yo no? Entonces, creo que estamos malentendiendo todo. Hay una situación muy importante y me voy a transformar en el abogado del diablo. Adelante, eso se ¿Verdad? trata aquí hablar. Y la verdad de las cosas, de antemano me disculpo con la audiencia por lo que voy a decir. Es una opinión, observación mía. Pero recordemos lo siguiente. Hablábamos ahorita de las generaciones. Generación X, generación Boomers. A nosotros nos tocó quizás el rigor del Boomer que nos educó a nosotros. Entonces, al momento de que si nosotros estamos viendo esta generación de jóvenes, el Z, el Millennial, el Z, no sé, Centennial, no sé cómo están ahorita, pues es culpa de nosotros X. La generación X fue la que echó a perder esta nueva generación. O sea, al final de cuentas nosotros, cuando comentaba ahorita aquí el maestro, una mamá va y alega por su hijo, pero vámonos yendo a una escuela de gobierno. La mamá que está yendo por lo regular, quizás sea una ama de casa, sea una señora obrera que dejó de trabajar, ya sea porque las posibilidades no se le dieron o simple y sencillamente no le gustaba la escuela. Entonces, desde esa parte, ese padre de familia ya tiene una adversión a lo que viene siendo la autoridad educativa. Y eso ha generado que también haya tanto conflicto entre los padres de familia. Pienso yo, es una observación, ¿no? Al final de cuentas, nosotros como generación X, las personas que andamos 40, 50 años, traíamos un poquito de educación, nos trataron de educar un poquito más estrictos, pero nosotros empezamos con rebeldías. Al final de cuentas, esa rebeldía no la supimos encauzar en una buena educación, y por eso cuando es tan paradójico que nosotros, sobre todo los de 40 y 50 años, nos quejemos de esas nuevas generaciones. Es nuestra culpa. Somos nosotros. Esa es culpa de nosotros. ¿Y quién terminan educándolos? Todavía los boomers. Los abuelos, en muchas partes, las abuelitas, Sí. en muchas partes de nuestra generación, de nuestros hijos, son los que están poniendo el orden. Entonces, es una cuestión de introspectiva. Es una cuestión, recuerdo un poco a Jordan Peterson. Nosotros muchas veces, dice, el problema con el ser humano viene siendo que no llegamos a ser verdaderos adultos y queremos ser adolescentes, que eso es una de las más grandes desgracias. Ser una persona en la mediana edad, pero que todavía te quieras comportar como un joven. No quiero decir que algunos nos gustan aficiones que todavía nos gustan de cuando éramos chicos, pero en el comportamiento y en la responsabilidad. Pues no, el problema de nuestro país se llama la responsabilidad. Mencionaban hace un momento lo que sucede en otros países como en Europa, pero estamos hablando que en Europa efectivamente hay un lugar, sistemas de gobierno en los cuales, independientemente que sean monarquías, que sean democracias, tienen por lo menos un sistema de educación pagado por el Estado, un sistema de salud garantizado. No tienen esa idiosincrasia y problemas de nosotros, ¿no? El problema viene siendo que nosotros queremos asemejarnos en la idiosincrasia que tienen en aquellos países, porque nosotros no tenemos resuelta ninguna de esas situaciones, ni la educación, porque no alcanza. Ni la economía. Ni la economía, obviamente. Y obviamente el principal problema que nosotros tenemos es el miedo a una enfermedad o a la salud. No tenemos garantizada la salud. En esos países, por lo regular, tienen esas tres bases ya completadas. O la cuarta, que viene siendo la seguridad. O sea, le digo yo la Santa Cruz, ¿no? La seguridad, educación, economía y obviamente lo que es la diferencia en lo que mencionas es, por ejemplo, allá entre el partido que entre, ya sea de orientación socialista, de orientación de centro derecha, no se mueve nada de eso, se mantienen los programas. Entonces no afecta el rendimiento para los jóvenes y para los niños. Aquí sí, aquí lo vemos desde que entra un gobierno y ya hay cambios. Ahorita lo estamos viendo, como lo dijo Roberto muy bien. Ya no están tratando ahorita de hacer un adoctrinamiento. Sí, claro. No una reestructuración, porque es la idea que tiene el presidente que tenemos ahorita y todo el Senado que está. Un adolescente mental. Exactamente. Entonces, se menciona mucho, ahorita tocando el tema, ¿no? De que quisiéramos tener
un sector de en salubridad como Dinamarca o estamos mirando a Europa desde la presidencia, cuando no tenemos aquí las bases para empezar con lo primero, ¿no? Que es lo que estaba mencionando ahorita, ¿no? Una salud que teníamos muchas carencias con el seguro social, pero ahorita está... No, está peor, porque con la idea que tú, es lo que quería comentar, de cómo es posible mantener una unidad si el presidente de la República todos los días, fifí, neoliberal, clasistas, y que que el otro, y que entre más pueblo sea mejor, ¿para qué aspiras a más? ¿Qué pasa con este presidente? ¿Y qué pasa con la gente que está dormida? Así, Inglaterra, que mensualmente le cuesta 4.500 euros al señor por estar ahí cada mes. Si él gana nomás 108,000 pesos, ¿de dónde? ¿Y por qué no quieren? Ladrón. Exactamente, ladrón. Entonces, eso es lo interesante, el por qué últimamente los jóvenes o algunos padres de familia que andan entre los 30, 35 años, con sus hijos tienen 8 y saben que están en la primaria, pues como que no les interesa escucharlos, no les interesa saber qué pasa en la escuela. Entonces el niño se va mal formando en ese tipo de educación y llega un momento determinado que se hace muy temerario. El ejemplo que decía mi nieto, decía, ¿sabes qué? Abuelo, ahora todos quieren ser ya mis amigos, porque eso puede defenderse. Pero ¿para qué llegar al grado de que uno, como dices el abuelo, ¿sabes qué? Ni madre, a mí yo aprendí esto y te voy a enseñar en mis viejos tiempos? Eso no quiere decir que esté desfasado, sino que hay que tener disciplina, respetar las normas. A los mayores, ¿no? Exactamente. Es algo que se ha perdido bastante. Sí, bastante. El usted, el yo, que no somos igualitarios. Oye, es que al final de cuentas nuestro idioma nos permite dar una distinción a las personas de mayor respeto. Es que volvemos a esto, responsabilidad y respeto. Esa es la parte principal para poder dar un cambio a nuestra juventud. Y yo le diría a las personas que nos están escuchando, defiendan ese derecho. O sea, hay que hacer una autoevaluación de nosotros mismos y no estar esperando que el gobierno te lo haga. Obviamente, desde nuestras casas, como bien nos decía aquí nuestro psicólogo, debemos nosotros de procurar dar esa educación, porque también nosotros, si queremos que nos esté educando el Estado nos va a educar de la forma que le convenga a él. ¿Cómo les conviene? Pues con falta de educación, ser borregos, ser conformistas, ser parte de la manada. Pero en cambio, si en nuestra casa empezamos a nosotros a enseñarle a nuestros hijos a ser alfa, responsabilidad, ser responsable de lo que nosotros hacemos, el ser emprendedor, el líder, tener una mejor vida y saber defender en todos los aspectos, no nada más no la cuestión de la violencia. Yo creo que eso va a dar el cambio, y eso va a dar el cambio para que nuestro sistema vuelva a ser un sistema de educación como en los años, como lo que te tocó a ti, contador. Te tocó a ti una donde los maestros, anteriormente, ¿qué era lo que decían? Las personas más respetadas dentro del país, ¿qué eran? Los maestros, los padres y los maestros. Sacerdote, padre y el médico, creo que eran, ¿no? Eran las tres personas más respetadas. No, el profesor era el que, se cuadraban. Y el maestro, o sea, el profesor, el sacerdote y el médico. Eran las tres personas, creo que en aquella generación, más respetadas. Por eso Cantinflas hizo las películas. Sí, está muy bien. Sí. Para realzar la figura de esos personajes. Está la película del maestro. Quiero retomar lo que comenta usted porque es importante ese punto es importante. El gobierno da por hecho de que traer un modelo educativo de otros países. Lo tenemos en la UTT, es un modelo francés. Lo tenemos en la educación básica, es un modelo de Escandinavia. Nos comparan con Finlandia, pero no vemos las diferencias o las discrepancias de Finlandia con México, de Francia con México, en donde son lugares donde se leen de 5 a 6 libros por año. Aquí llegamos a medio libro por año. Si bien nos va. La formación en casa, nuestra cultura, somos un crisol de culturas. Chiapas, Tabasco, Campeche, todo estado tiene su frontera norte completamente distinto. Entonces, si no amalgamos todas estas culturas que tenemos, definitivamente no podemos llegar a un consenso efectivo. Eso de traer un modelo educativo que funcione en otro país, pues deberías de traerlo, sí, pero traerlo acoplado a la cultura del mexicano, la cultura no nomás de México en sí, porque volvemos a lo mismo, no lo mismo está en Sonora que está en Nayarit. Son perspectivas y necesidades diferentes. Entonces, eso de traer modelos educativos sí causa conflictos porque se trata de estandarizar. Ahora, otro detalle, no es lo mismo Finlandia abarca
en territorio, lo que es Sonora y Nayarit, y aquí México casi abarca toda Europa. Entonces, Sí. no es lo mismo concentrar la educación para 15 millones de personas que para 120 millones de personas que somos los mexicanos. Entonces, también la población es diversa. Entonces, ahí también se tiene que dar un enfoque, qué es lo que realmente se quiere como Y pueblo. de lo homogéneo a lo heterogéneo. Exacto, en esa parte sí. Bien, pues realmente esta es la primera parte. Vamos a esperar qué reacción, comentarios del público que ve este programa, que nos enriquezca con sus opiniones, para seguir investigando. Y les parece bien si dejamos pendiente la segunda parte para ahondar un poco Claro más a que esto. sí, ¿Sí? Sí, muy amables. Claro que sí. Bueno, entonces estamos al pendiente y háganos saber qué otros temas tiene también que podamos discutir, debatir, para que tenga una mejor opinión. Gracias, psicólogo Alberto Villalobos. Gracias, maestro gracias por la ingeniero invitación. Jesús Jaime Puente, y el abogado y maestro Oscar Rubio Medrano. Gracias a todos ustedes por ver estos programas. Hasta pronto. Buenas tardes.